Una vida entera marcada por la sombra. Durante décadas, su matrimonio no fue más que un compromiso doloroso, una cárcel de cristal donde las humillaciones eran el pan de cada día y el silencio era su única defensa. Cuando finalmente la muerte le concedió la libertad a sus 50 años, la viuda creyó haber pagado su penitencia. La resignación se instaló, el amor verdadero era un capítulo cerrado. Pero el destino, caprichoso y cruel, le presentó una grieta de luz. Un hombre con modales suaves y respeto genuino, alguien que le mostró la calidez que nunca conoció. Este renacer de la esperanza, sin embargo, desató una tormenta. Para sus hijos, la felicidad de la madre no era una bendición, sino una traición imperdonable y un acto de insensatez. El amor incipiente se transformó en un escándalo familiar. Las acusaciones se lanzaron como piedras afiladas: eres una tonta, mamá. Estás senil. Ese tipo es un vividor. Imaginen que el juicio más lacerante, el puñal que más duele, viene de la propia sangre. La dignidad de la mujer que había aguantado tanto fue pisoteada por el desprecio de quienes debían amarla, mientras el chismorreo de la sociedad se convertía en un susurro asfixiante. La vergüenza pública intentó doblegarla, obligándola a volver a ser la sombra que siempre fue. Pero la mujer que había soportado la tiranía matrimonial por años, encontró una fuerza inquebrantable. Ella entiende que buscar la felicidad es un acto de rebeldía. Esta es la historia de una decisión radical, la de una madre que prefiere 1000 veces ser señalada y criticada por atreverse a vivir y amar de nuevo, que volver a rendirse al miedo al que dirán. Jamás es demasiado tarde para elegir el propio camino. La residencia Prieto Valdés, conocida por los pocos que entendían su dinámica como la casona del silencio, se cernía sobre Elena como un mausoleo. El lujo de la tapicería y el brillo pulcro de los pisos de mármol no disimulaban la pesadez del aire. Era 2020. El silencio que se había instalado tras el funeral silencioso de Octavio no era de paz, sino la ausencia de látigo, el eco de décadas de opresión. Elenita Valdés de la Garza, de 55 años, se movía por los amplios pasillos con la cautela de quien espera un golpe en cualquier momento. Había pasado la vida en esa casa, desde 1988, el año en que su matrimonio con Octavio la había encerrado. Las humillaciones, los comentarios sarcásticos que la reducían a una mujer decorativa y, peor aún, susurros hirientes sobre su inteligencia, habían sido su dieta emocional. Una tarde, mientras organizaba los efectos personales que la notaría solicitaba para el papeleo, encontró la caja de terciopelo. Abrió el anillo de boda de Octavio, una joya ostentosa que nunca le había parecido bella, solo pesada. Al guardar el anillo, sintió que no solo cerraba la caja, sino también un ataúd emocional. La libertad había llegado, sí, pero venía teñida de una amargura tan profunda que temía que el sabor jamás se iría. Ella creía, con una convicción arraigada por 30 años de dolor, que la felicidad, el amor genuino, eran mitos que no existían para las mujeres que habían pagado su penitencia. Meses después, buscando llenar el vacío que ni la casa ni la herencia podían mitigar, Elena comenzó a frecuentar lugares que Octavio siempre había despreciado. Así fue como llegó al café literario El Árbol de la Noche Triste, un rincón bohemio y ruidoso, muy distinto a los salones silenciosos que ella conocía. Fue ahí, entre el olor a café de Chiapas y el murmullo de conversaciones sobre arte, donde ocurrió el primer encuentro en el café literario. Estaba sentada sola, leyendo un poemario que no entendía del todo, cuando un hombre se acercó a su mesa. Sus modales eran tan suaves que la asustaron. Disculpe la interrupción, señora. ¿Le molesta si me siento? Todas las mesas están llenas, dijo el hombre, con una sonrisa que no exigía, solo invitaba. Era Jorge Giorgito Urrutia Madrigal, de 58 años. Su barba de candado bien cuidada y sus ojos que transmitían una inusual calma, contrastaban con cualquier hombre que ella hubiera conocido en su círculo. Había en su presencia una calidez que Elena no había sentido desde la infancia. Hablaron de libros, de la lluvia incesante en la ciudad y, sorprendentemente, Jorge le escuchó sin interrumpirla. No la corrigió. No la infantilizó. Ese encuentro se repitió. Elena empezó a esperarlo con una ansiedad que le avergonzaba, pero que a la vez la hacía sentir viva por primera vez en décadas. Con Jorge, Elena se sintió vista, no como la esposa de Octavio Prieto, la dueña de la casona, o la madre de sus 2 hijos exitosos, sino simplemente como Elena. El cambio no tardó en manifestarse físicamente. Elena dejó de usar el riguroso luto impuesto por la sociedad de su círculo. Un día, en un arrebato de rebeldía íntima, compró el vestido escarlata. Era un tono de rojo vibrante, casi prohibido.
Al verlo en el espejo de su inmensa recámara, sintió un ligero temblor. Sabía que usarlo era firmar una declaración de guerra contra las expectativas. La primera vez que lo usó fue para ir a una comida formal con sus hijos. La reacción fue inmediata y áspera. Diana Marcela Valdés de la Garza, de 32 años, la hija mayor, llegó tarde a la casona. Diana, impecable en su vestimenta de marca que reflejaba su estatus social, frunció el ceño al ver a su madre. Sus ojos duros y fríos se posaron en el vestido como si fuera un insulto personal. «Madre, ¿qué llevas puesto?» «Pareces, no sé, una de esas señoras que buscan llamar la atención en la zona rosa», dijo Diana, con una voz que destilaba juicio, como si estuviera hablando de un bicho en la cocina. Mauricio Javier Valdés de la Garza, de 34 años, ligeramente robusto y tenso en su traje de oficinista conservador, se apresuró a secundar a su hermana, aunque con menos vehemencia, más por cobardía que por convicción propia. «Sí, mamá. Es demasiado para la hora del almuerzo. Además, el luto formal terminó, pero la decencia social no». «¿Te sentará bien emocionalmente este cambio tan brusco?», preguntó Mauricio, evitando la mirada de su madre y concentrándose en el testamento de Octavio, un documento que, subconscientemente, temía que su madre pudiera alterar. Elena sintió el aguijón, pero, por primera vez, no se encogió. «Lo que llevo puesto es mi decisión. Es un color que me gusta y que me hace sentir bien. Ya estoy cansada de vestirme para cumplir con el decoro que, honestamente, nunca me trajo paz», respondió Elena, manteniendo el tono firme, casi temblando por la audacia de su propia respuesta. La tensión escaló cuando Elena, con la inocencia de quien comparte una buena noticia, mencionó la existencia de Jorge. No dio detalles, solo dijo que había conocido a alguien que le daba gusto conversar. Diana casi se atraganta con el agua mineral. ¿Alguien? ¿A dónde quieres llegar con esto, madre? Papá lleva 2 años muerto. ¿Ya estás pensando en reemplazarlo? Diana, por favor. No hay reemplazo. Solo compañía. Calidez, explicó Elena, intentando suavizar la conversación. Mauricio intervino con un cinismo aprendido de su padre. ¿Calidez, o un cajero automático con piernas? Mamá, discúlpame la franqueza, pero debes recordar que eres dueña de una parte importante de las propiedades. La gente huele el dinero a kilómetros. La palabra dinero se interpuso entre madre e hijos como un muro helado. Elena comprendió, con dolorosa claridad, que el luto de sus hijos no era por Octavio, sino por el miedo a la redistribución del capital. El amor de ellos era condicional, supeditado a la estabilidad de la herencia familiar. Los encuentros de Elena y Jorge se hicieron más frecuentes y públicos. Se les veía a veces en el café literario, otras dando paseos discretos por el Paseo de la Reforma. El chismorreo del club social Las Bugambilias no tardó en encenderse. Elena, que había sido invisible durante su matrimonio, era ahora el tema central de la murmuración. Las amigas de su juventud, mujeres conservadoras y juzgonas que vivían bajo la misma sombra del decoro que ella había soportado, la señalaban. «Elenita está perdiendo la cabeza. ¿Viste el escarlata? ¡Qué vulgar! Ese hombre parece un cazafortunas. Pobre viuda, tan fácil de engañar». Diana y Mauricio, al escuchar estos murmullos que amenazaban con manchar su impecable estatus social, decidieron que debían actuar. Su prestigio valía más que la dignidad de su madre. Planearon el escarnio público familiar, un evento donde, bajo el pretexto de una reunión social, confrontarían a Elena y a Jorge, obligándola a elegir entre su nueva vida y la aceptación de sus hijos y de su círculo. El escenario elegido fue el Club Social Las Bugambilias, un lugar donde la fachada lo era todo y donde Elena había pasado incontables horas, sintiéndose miserable y silente, durante la vida de Octavio. Era el lugar perfecto para el sacrificio público. Era una tarde de sábado, 2022. La atmósfera era pesada, saturada de perfumes caros y miradas curiosas. Elena vestía un traje sastre elegante, no el escarlata, pero su rostro reflejaba una luminosidad que antes no poseía. Jorge estaba a su lado, imperturbable y sereno. Apenas habían comenzado a tomar asiento cuando Diana se acercó a la mesa, seguida de cerca por Mauricio, quien llevaba en el rostro una máscara de preocupación forzada. «Madre, podemos hablar en privado, por favor», dijo Diana, con una voz baja pero que cortaba el aire como cristal. «Estamos bien aquí, Diana. Jorge es parte de mi vida, no tengo por qué esconderlo de mis hijos», respondió Elena,
sintiendo como el miedo antiguo intentaba trepar por su garganta, pero lo sofocaba con su nueva determinación. Diana ignoró a Jorge, mirando a Elena con esos ojos fríos que su padre le había enseñado a usar. Tú estás cegada, mamá. La gente está hablando. Están diciendo que te comportas como una adolescente. Que caballero, Diana usó la palabra con desprecio, es un vividor. Y, sinceramente, después de investigar un poco, tengo que estar de acuerdo. Jorge, que había permanecido en silencio, se dispuso a hablar, pero Elena lo detuvo con un leve toque en el brazo. Ella sabía que esta era su batalla, una que venía peleando desde 1988. ¿Qué investigaste, Diana? ¿Su cuenta bancaria? ¿Su historial crediticio? ¿Acaso importa más eso que la forma en que me trata? Elena preguntó, su voz resonando apenas por encima del chismorreo circundante que, previsiblemente, ya se había intensificado. Mauricio, sintiendo que la situación se salía de control y que la imagen de la familia Valdés de la Garza se hacía añicos en público, elevó la voz, recurriendo a la táctica más cruel, el ataque directo a la inteligencia de su madre. «Eres una tonta, mamá. Estás senil», espetó Mauricio Javier Valdés de la Garza, de 34 años, con el rostro rojo de ira y vergüenza. La palabra senil resonó en el ambiente, capturando la atención de al menos 20 mujeres de alta sociedad en el club. Era el golpe de gracia, la acusación que invalidaba la capacidad de decisión de Elena. Diana se unió al ataque con una crueldad lacerante, propia de su altivez. «Exacto, madre. Tonta. ¿No te das cuenta? Ese tipo es un vividor y solo quiere quedarse con lo poco que nos queda de la herencia. Mira, todos aquí te compadecen. Te compadecen por haber aguantado tanto a papá y ahora te compadecen por ser tan increíblemente estúpida al pensar que alguien así querría algo contigo que no fuera dinero. Es un insulto a la memoria de la familia». El rostro de Elena palideció. Había aguantado abuso físico y emocional de su marido, pero la humillación pública, dirigida por sus propios hijos, la dolía hasta la médula. Sintió que la vergüenza pública la quemaba, y las miradas de juicio de las señoras del club social Las Bugambilias eran cuchillos clavándose en su espalda. Las palabras de sus hijos, tonta, estúpida, senil, resonaban con los ecos del trato de Octavio, décadas atrás. Estaba volviendo a ser la mujer silente, aquella que tragaba el dolor para mantener la paz superficial. Jorge Giorgito Urrutia Madrigal, de 58 años, se levantó con una calma que desarmó la agresión. Su presencia era firme y su mirada, dirigida a los hijos, no era de enfado, sino de una profunda desilusión. Con el respeto que se merecen como hijos, les pido que midan sus palabras. Su madre no es una niña tonta ni está incapacitada. Ella es una mujer digna que está, por fin, eligiendo su felicidad. Y si su preocupación es la herencia, les aseguro que el dinero de Octavio no me interesa. Me interesa Elena. Y si la quieren en su vida, tendrán que aceptar que ella tiene el derecho a ser feliz, incluso si esa felicidad no encaja en su libreto de estatus social, dijo Jorge, sin elevar el tono, pero con una autoridad moral inquebrantable. Diana se rió, una risa seca y condescendiente. Mira, el vividor es un santo ahora. ¡Qué cliché! En ese momento, algo se rompió dentro de Elena. No era tristeza, era la eclosión de una rabia contenida por 30 años. Observó a sus hijos, Diana, preocupada por el chismorreo, Mauricio, obsesionado con el testamento de Octavio. Eran extensiones del juicio y la crueldad que había definido su vida con Octavio. Elena se levantó, su porte, generalmente encorvado por la costumbre de hacerse pequeña, se irguió. La residencia Prieto Valdés, las convenciones del club social, el testamento, la opinión de sus hijos, todo le pareció suddenly ridículo. Había una fuerza inquebrantable que no sabía que poseía, forjada en la fragua de su sufrimiento. Basta, dijo Elena, y el sonido de su voz era bajo, pero su firmeza silenció incluso el chismorreo. Miró a Diana. Durante años, tu padre me llamó estúpida, me humilló y me hizo sentir menos que nada. Lo soporté por el decoro, por no arruinar la imagen de familia feliz que tanto te importa. Lo hice por ustedes. Y al final, el único premio que obtengo es que ustedes me den la razón a él. Me repiten sus insultos. ¡Qué decepción, Diana! Luego miró a Mauricio. Mauricio, ¿realmente crees que después de soportar 30 años de cárcel silenciosa, voy a permitir que el miedo al que dirán o tu preocupación por unas propiedades me dicten si puedo o no sonreír con alguien?
Elena tomó la mano de Jorge, no tímidamente, sino con una decisión que sorprendió a todos los presentes, incluido él. Mira, hijo, continuó, dirigiendo su mirada a Mauricio, pero hablando para toda la mesa de señoras que miraban con avidez. Tienen razón en algo. Tal vez, a los ojos de ustedes, soy una tonta. Una tonta por atreverme a desear la calidez. Una tonta por no querer morir sola en esa casona llena de fantasmas. Una tonta por elegir el amor verdadero, aunque tarde, en lugar de la respetabilidad vacía que me ofrecen. Si mi felicidad es considerada insensatez, pues bien, seré insensata. Su voz se elevó ligeramente, marcando la decisión de elegir su propia ruta. Yo prefiero 1000 veces ser la mujer señalada y criticada por atreverse a vivir y amar de nuevo a esta edad, que ser recordada como una mujer que se rindió a la soledad por miedo a lo que digan. Elena soltó un suspiro largo, como si expulsara el aire viciado de las últimas 3 décadas. Le devolvió la mirada a Diana y Mauricio, y por primera vez, no vio a sus hijos, sino a los carceleros que intentaban volver a ponerle las cadenas. La herencia está protegida legalmente. El testamento de Octavio se cumplirá en su momento. Pero mi vida, mis emociones y mis decisiones, ya no son negociables. Esta conversación ha terminado. Y si no pueden aceptar a la persona que me hace feliz, no tienen por qué estar en mi vida. Es simple. Tomó su bolso. Jorge asintió, orgulloso de la mujer que tenía a su lado. Se despidieron del club social Las Bugambilias sin mirar atrás. Las señoras chismosas quedaron paralizadas por el espectáculo, Diana y Mauricio, humillados y furiosos, incapaces de detener la retirada digna de su madre. Salieron a la calle. El aire de la tarde era fresco. Elena se sintió ligera, no solo por haber roto la cadena de la humillación, sino por haber enfrentado la sombra de Octavio que había vivido a través de sus hijos. Jorge se detuvo en la acera y la miró. Elena, eso fue impresionante, dijo, tomando sus manos. No fue impresionante, Jorge. Fue necesario. No voy a permitir que me vuelvan a encerrar. He pasado demasiado tiempo en silencio. Ellos me han llamado burra y senil por quererte, por buscar un poco de luz. Pero sabes qué, tienen razón en que no entiendo de propiedades ni de intrigas. Entiendo de dignidad. Elena sonrió, una sonrisa genuina que arrugó el contorno de sus ojos, demostrando que su felicidad no era una fachada. El dolor incipiente de la mañana se había transformado en una fuerza motriz. La nueva vida de Elena no sería fácil. Ella lo sabía. Estaría plagada del juicio social, de las llamadas hirientes de sus hijos y de la continua presión para que volviera a su papel de viuda respetable. Pero al mirar a Jorge, a su lado, sintió una paz que superaba cualquier temor. Había elegido su camino. Mientras se alejaban de ese club que representaba todo lo que la había mantenido encadenada, Elena entendió que la verdadera valentía no estaba en soportar el maltrato en silencio, sino en la audacia de elegir el propio bienestar, incluso cuando ese bienestar era atacado por aquellos que debían protegerte. Su vida era la prueba de que jamás es demasiado tarde para elegir la felicidad, sin importar el costo o el juicio lacerante de una sociedad y una familia que valoraban más la apariencia que el alma. Se sentía liberada, por fin, y esa libertad era un vestido escarlata permanente que luciría con orgullo hasta el final. Abrió el anillo de boda de Octavio. Una joya ostentosa que nunca le había parecido bella, solo pesada. Preguntó Mauricio, evitando la mirada de su madre y concentrándose en el testamento de Octavio, un documento que, subconscientemente, temía que su madre pudiera alterar. Diana Marcela Valdés de la Garza, de 32 años, se unió al ataque con una crueldad lacerante, propia de su altivez. Las palabras de sus hijos, tonta, estúpida, senil, resonaban con los ecos del trato de Octavio Tabo Prieto Domínguez, décadas atrás. La residencia Prieto Valdés, las convenciones del club social, el testamento, la opinión de sus hijos, todo le pareció súbitamente ridículo. Durante años, su padre me llamó estúpida, me humilló y me hizo sentir menos que nada. El trayecto de regreso a la ciudad fue un silencio cómodo, puntuado solo por el tráfico vespertino de 2022. Elena, aunque físicamente exhausta, sentía una claridad mental que no había experimentado desde la niñez. La humillación de la cual había sido objeto se había pulverizado en el momento que decidió valorarse por encima de las apariencias. ¿Te arrepientes de haber venido al club?, preguntó Jorge, sin quitar la vista del camino. En absoluto. Era el lugar perfecto para que la verdad saliera a la luz. Esos muros, esas mujeres, esos cuchicheos,
Es el ambiente que me ahogó durante 30 años. Mis hijos son producto de ese ambiente. Querían sacrificarme en el altar de su prestigio social, contestó Elena, apoyando su cabeza contra la ventanilla. Lo peor no es que me llamaran tonta. Lo peor es que creyeron que lo era. Que Octavio les había enseñado también que mi valor se medía por mi silencio y mi sumisión. Jorge detuvo el coche. No regresaron a la casona del silencio. En cambio, se dirigieron al café literario El Árbol de la Noche Triste. El ambiente, cálido e íntimo, era un refugio contra la frialdad de su otra vida. Pidieron café y se sentaron en su mesa habitual, la que daba a la ventana, donde se habían conocido. Quiero que sepas algo, Elena, dijo Jorge, con una seriedad que le apretó el corazón. Yo no tengo las propiedades que tenía Octavio. No tengo el estatus. Mi vida es sencilla. Me dedico a dar consultorías y disfruto de mis libros. Cuando Diana me llamó vividor, no me dolió por mí. Me dolió por ti, porque de nuevo, te ponían en la posición de tener que defender tu buen juicio. Elena tomó la taza entre sus manos. No tienes que defenderme, Jorge. Yo puedo defenderme sola ahora. Y sobre el dinero, ¿crees que después de vivir en una jaula de oro con un hombre cruel, el dinero significa algo? La calidez que me ofreces, el respeto con el que me miras, eso no se compra con ninguna herencia. Me has dado la vida que Octavio me robó. Y si eso me convierte en la tonta senil, entonces que así sea. La decisión estaba tomada, pero la herida de la traición filial era profunda. Elena sabía que la batalla legal y social recién comenzaba. Diana y Mauricio no se quedarían de brazos cruzados. Su obsesión por el testamento de Octavio y por mantener la fachada familiar los llevaría a intentar anular la capacidad de decisión de su madre, usando la excusa de la senilidad que habían vociferado. Mientras Elena y Jorge compartían la paz de su rincón bohemio, la escena en el club social Las Bugambilias era de caos reprimido. Diana y Mauricio estaban en un rincón, con los rostros pálidos de rabia. Es que no puedo creerlo. Nos humilló. Delante de la señora de la Peña, que es socia de mi esposo, Ciseo Diana Marcela, de 32 años, tecleando furiosamente en su teléfono. Ella tiene que estar demente. Tiene que estarlo. El vividor habló de la herencia, Diana. Dijo que no le interesa. Pero, ¿quién le cree? Masculló Mauricio Javier, de 34 años, ajustándose las gafas con manos temblorosas. Mamá tiene el usufructo de la mitad de las acciones. Si este tipo la convence de liquidarlas o de usar el capital para sus negocios, podemos perder muchísimo. Esto no es por dinero, Mauricio. Es por la reputación. La gente ya está diciendo que mamá es una mujer fácil, una advenediza. Y ese horrible vestido escarlata. Si no la metemos en razón, no podremos volver a mirar a nadie a la cara, replicó Diana, priorizando la opinión externa por encima de todo. Su conversación se centró rápidamente en la estrategia. Tenían que forzar una reunión con el abogado de la familia para revisar la letra pequeña del testamento de Octavio. Si podían probar que Jorge estaba manipulándola emocionalmente, tal vez podrían solicitar una evaluación psiquiátrica para Elena, apoyando su acusación de senilidad. Llama a mamá. Dile que estamos preocupados por su salud, no por el dinero, instruyó Diana, con una frialdad calculada. Hay que volver a ponerle el miedo en el cuerpo. El miedo de que Octavio la desherede, aunque ya esté muerto. Elena regresó a la casona del silencio al anochecer, sola. Jorge se había negado a acompañarla, respetando su espacio y sabiendo que Elena necesitaba enfrentar ese hogar, ahora, como un territorio liberado. La casa se sentía diferente. Las sombras no eran de Octavio, sino de su propia resignación pasada. Caminó hasta el vestidor principal, un espacio que siempre había odiado por estar diseñado para reflejar el gusto opulento y machista de su difunto esposo. Abrió la caja fuerte donde guardaba las pocas joyas que Octavio le había permitido usar. Sacó el anillo de boda de Octavio. Lo sopesó. Ya no era un símbolo de sufrimiento, era una reliquia de su esclavitud. No sintió rencor hacia Octavio Tabo Prieto Domínguez. Sentía lástima por él, un hombre que solo supo amar a través del control. Elena tomó el anillo, lo envolvió en un pañuelo de lino y lo colocó en un cajón olvidado, junto con el traje de luto más pesado. No lo tiraría, lo archivaría. El gesto fue silencioso, pero definitivo. Era el último clavo en el ataúd de su pasado. La primera llamada de Diana llegó a las 10 de la noche, histérica y manipuladora.
Madre, por favor, escucha. Estamos aterrados. Mauricio y yo. ¿Te das cuenta del ridículo que hiciste? Ese hombre te está exponiendo. Te está usando. Si realmente te quisiera, no te pondría en esa posición. Elena se sentó en el sofá, cerrando los ojos. Escuchó la voz de Diana, que sonaba exactamente como la de Octavio cuando la regañaba por no saber comportarse. Diana, ya te dije que la conversación terminó. Y no estoy en peligro. El peligro es el que ustedes dos representan para mi paz mental. ¿Cómo puedes decir eso? Somos tus hijos. Estamos tratando de protegerte de la ruina, explotó Diana. No, Diana. Están tratando de protegerme de la felicidad. Y de proteger el status quo que les permite vivir sin preocupación. Sé que el dinero es lo que te preocupa, no mi corazón. Y por eso, he tomado una decisión. Elena tomó una respiración profunda, preparándose para el golpe final que sabía que cortaría los lazos, quizás para siempre. Era la decisión de elegir su propia ruta, llevada a su máxima expresión. Voy a vender la casona del silencio, anunció Elena. El silencio al otro lado de la línea fue total, pesado, cargado de incredulidad. ¿Qué dijiste? Preguntó Diana, con la voz ahogada. Que voy a vender la casa. El dinero que me corresponde por la liquidación de bienes mancomunados lo voy a invertir en algo que me dé alegría, no opresión. Es mi patrimonio. Y no lo necesito para ser respetable. Lo necesito para vivir. Estás loca. Estás senil, de verdad. Ese vividor te ha lavado el cerebro. Esta casa es la herencia de la familia, es el legado de papá. Gritó Diana, la preocupación por la salud de su madre desaparecida, revelando la verdadera angustia por los bienes materiales. El legado de Octavio es el dolor, la humillación y el miedo. Y ese legado se acabó para mí, respondió Elena con una calma escalofriante. La casa se pone en venta la próxima semana. Si quieren pelear legalmente, háganlo. Iré a un tribunal y les diré exactamente lo que han hecho, cómo me han llamado y cómo han intentado usar mi soledad para controlarme. Ya no me dan vergüenza, Diana. Me dan lástima. Colgó el teléfono. No esperó la llamada de Mauricio. Sabía que sus hijos la llamarían tonta una y otra vez, hasta el cansancio, pero esas palabras ya no tenían filo. Se habían quedado en el club social Las Bugambilias, convertidas en ceniza. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo y llamadas furiosas. Diana Marcela Valdés de la Garza y Mauricio Javier Valdés de la Garza movieron cielo y tierra para detener la venta, amenazando a los agentes inmobiliarios, intentando congelar cuentas y, por supuesto, insistiendo en la evaluación psiquiátrica de su madre. Elena, sin embargo, se mantuvo firme. Cada obstáculo que le ponían reforzaba su convicción de que había tomado la decisión correcta. Sus hijos no la querían libre, la querían sumisa y adinerada, una extensión de la respetable viuda Prieto, no Elena Valdés, la mujer que se atrevía a usar el vestido escarlata. En medio de todo el caos legal, Elena se permitió un momento de paz. Visitó el café literario El Árbol de la Noche Triste y compró un pequeño apartamento cerca de allí, un lugar luminoso y pequeño, libre de la pesadez de los mármoles y las tapicerías oscuras. Una tarde, Jorge la ayudó a trasladar las pocas pertenencias que realmente significaban algo para ella, sus libros, algunas fotos de su infancia y, significativamente, el vestido escarlata, cuidadosamente doblado. Mientras desempaquetaban en el nuevo hogar, Jorge la miró con amor y admiración. Sé que te han hecho pasar un infierno estos días, comentó Jorge. Es el precio de la libertad, Jorge. Es más fácil ser la viuda silenciosa y rica que la mujer que elige su propio camino. Pero, ¿sabes qué es lo más liberador de todo? Que ya no tengo miedo al que dirán. Si quieren seguirme llamando tonta, pueden hacerlo. Ellos son los que se quedarán con el miedo y la avaricia. Yo me quedo con esta paz. Elena se acercó a Jorge. Su relación había madurado rápidamente, forjada bajo el fuego del juicio público. Lo que pudo haber sido un romance pasajero se había convertido en un compromiso inquebrantable, no mediado por promesas ostentosas, sino por el respeto mutuo. La nueva vida de Elena Elenita Valdés de la Garza fue, al principio, señalada. En los círculos sociales que antes frecuentaba, se la consideró una paria. Las amigas del club social Las Bugambilias la ignoraban ostensiblemente. Pero a Elena ya no le importaba.
descubrió que la verdadera felicidad se hallaba lejos de los muros de la opresión y de las expectativas ajenas. Diana y Mauricio, por su parte, obtuvieron una victoria pírrica en su lucha contra la locura de su madre. La venta de la casona del silencio se concretó, pero Elena se aseguró de que el reparto de las utilidades se hiciera de la forma más equitativa y legalmente inatacable, basándose en lo estipulado por el testamento de Octavio, sin darles una sola excusa para acusarla de desfalco o manipulación. Al final, consiguieron su parte, pero perdieron a su madre. La última comunicación que Elena tuvo con su hija fue una carta formal de Diana, donde la acusaba de falta de honorabilidad y de destruir el legado familiar, reiterando que era una mujer ingenua y patética por haber caído en las redes de un cazafortunas. Elena leyó la carta en su nuevo y soleado apartamento. No sintió tristeza, sino una extraña compasión por sus hijos, atrapados en la prisión mental del dinero y las apariencias que Octavio les había legado. Tomó una pluma y le respondió, por última vez, a su hija. Diana, Mauricio, tienen razón en que no soy la mujer fuerte y severa que Octavio quería que fuera. Pero tampoco soy la tonta que creen. Soy una mujer que, a sus 55 años, ha aprendido que la inteligencia no se mide por la cuenta bancaria, sino por la capacidad de elegir el propio camino hacia la paz. Su juicio ya no tiene poder sobre mí. Prefiero vivir plenamente con la etiqueta de insensata, que morir en vida bajo el peso de la honorabilidad que ustedes defienden. Mi vida ya no es negociable. Y el amor de Jorge no tiene precio, ni legal, ni social. Les deseo lo mejor, y espero que algún día encuentren una felicidad que no dependa del miedo ni del estatus. Elena firmó, selló la carta y la envió. Era su despedida, no solo de sus hijos, sino de la mujer que había sido. Miró por la ventana de su nuevo hogar, sintiendo el sol en su rostro. La vida, aunque marcada por el juicio y la desaprobación de aquellos que debían amarla, era intensamente suya. La nueva vida de Elena Valdés de la Garza, la viuda tonta que se atrevió a amar, era la prueba inquebrantable de que el capítulo de la felicidad se puede abrir a cualquier edad, incluso en la víspera de la soledad, y que la dignidad, una vez recuperada, es mucho más valiosa que cualquier herencia. Había elegido ser juzgada por atreverse a vivir que ser recordada por haberse rendido, y en esa elección, encontró la liberación total. El silencio había terminado, la vida había comenzado. El enfrentamiento en el Club Social Las Bugambilias no había sido el final, había sido el disparo de salida. Diana y Mauricio reaccionaron con una virulencia burocrática y social, activando todos los mecanismos que la fortuna de la familia Valdés de la Garza les permitía. El primer paso fue una carta formal, enviada por su bufete de abogados, que cuestionaba la capacidad mental para la gestión de activos de Elena, una elegante reformulación de las palabras tonta y senil que su hijo había gritado. Elena, sentada sola en la inmensidad sombría de la casona del silencio, leyó el documento. El texto insinuaba que, debido a su reciente comportamiento errático el vestido escarlata, la relación con Jorge, debía someterse a una evaluación psiquiátrica antes de poder disponer libremente de su parte del patrimonio marital. El papel olía a la misma crueldad controladora de Octavio, pero esta vez, la firma legal era la de los asesores que sus propios hijos habían contratado. No sintió ira, sintió una determinación helada. Ya no era la mujer que se doblegaba ante la amenaza. No más silencio, se dijo Elena a sí misma, doblando la carta con precisión militar. Actuó con una celeridad que asombró a Jorge y enfureció a sus hijos. Contrató a un abogado que, a diferencia de los pesados y tradicionales despachos que manejaban los asuntos de Octavio, no se movía en el círculo social de las Bugambilias. Buscó a alguien joven, con reputación de eficiencia y sin miedo a la confrontación de élite. El encuentro tuvo lugar en una oficina minimalista y luminosa en la colonia Roma, un contraste radical con la opulencia pesada de los despachos familiares. Señora Valdés, sus hijos están usando tácticas de miedo y difamación. Quieren retrasar la venta de la casona hasta que usted se harte y se retire, o hasta que la opinión pública la aplaste. La acusación de senilidad es grave, pero legalmente débil si no hay evidencia clínica previa. Es un claro intento de manipulación emocional para proteger el testamento de Octavio, explicó el abogado, un joven profesional llamado Ricardo. Elena se reclinó, sintiéndose extrañamente relajada ante la tormenta legal. La idea de pelear por su autonomía, de alzar la voz en un tribunal, ya no le parecía una humillación, sino un acto de valentía ineludible. No me voy a echar para atrás, Ricardo. Que hagan lo que quieran. Pero quiero que entiendan algo, no estoy dispuesta a intercambiar mi felicidad por su tranquilidad financiera o por su prestigio social. Cada citatorio, cada papel que me manden, solo me va a confirmar que tomé la decisión correcta.
No voy a permitir que me vuelvan a llamar tonta para invalidar mi derecho a elegir. El verdadero desafío no fue el papeleo legal, que Elena manejó con inusual temple, sino la guerra psicológica que Diana desató en el ámbito social. La cacería de brujas contra Elena comenzó de inmediato. En reuniones de beneficencia, en cenas de gala, Diana Marcela se erigía como la víctima, la hija abnegada cuyo patrimonio estaba en peligro por la imprudencia de su madre. La altivez de Diana le permitía actuar con una convicción que rayaba en la teatralidad. Mi madre está pasando por una crisis emocional muy fuerte después de la muerte de papá. Este señor, Jorge, se aprovechó de su vulnerabilidad. La tiene totalmente manipulada. Está actuando como una adolescente hormonal. Y lo peor, de verdad, qué oso con la gente del club, susurraba Diana a sus amigas, siempre impecable, siempre con esa máscara de dolor digno que Octavio le había enseñado a portar. El chismorreo regresó con más fuerza, ahora amplificado por la traición familiar. Elena, la mujer que había sido invisible, era ahora la villana, la viuda estúpida que había puesto su lujuria tardía por encima de la memoria del honorable Octavio y el legado familiar. Mauricio, por su parte, se concentraba en sabotear la venta de la casona. Desacreditaba a los posibles compradores, exageraba los defectos de la propiedad y sembraba dudas sobre la estabilidad emocional de la dueña, recurriendo siempre a la carta del testamento. Mamá, si hubieras tenido la decencia de esperar, de no meter a ese vividor en la ecuación, todo esto sería simple. Papá te dejó todo para que tuvieras una vida cómoda, siempre y cuando mantuvieras el decoro. Pero claro, eres tan ingenua, tan burra, que no te das cuenta de que este tipo te va a dejar sin nada, le había espetado Mauricio en una llamada telefónica que Elena contestó, preparándose para el enfrentamiento. Octavio no me dejó una vida cómoda, Mauricio. Me dejó una cárcel de oro muy bien amueblada, llena de humillaciones. Y lo que ese vividor quiere o no, no es asunto tuyo. Es mi decisión. Y la dignidad que tengo ahora es mucho más valiosa que el dinero que tanto temes perder, replicó Elena, cortando la llamada antes de que pudiera escuchar la siguiente ofensa cínica. El apoyo de Jorge Giorgito Urrutia Madrigal se convirtió en su ancla. Jorge, un hombre de maneras suaves y profunda paciencia, no intentó solucionar los problemas legales de Elena, sino que se concentró en proteger su espíritu. Sabía que Elena necesitaba sanar de la vida de sumisión antes de poder amar sin reservas. Una tarde, en el árbol de la noche triste, mientras el aroma a café y libro viejo llenaba el aire, Jorge la miró por encima de sus lentes de lectura. Elena, si todo este circo legal es demasiado, si la presión de Diana y Mauricio te está superando, podemos poner una pausa. Tu paz es lo más importante. Y si la casa es la raíz del problema, podemos buscar otra solución. Elena se levantó y se acercó a la repisa llena de libros. Tocó un ejemplar de poesía que le había regalado Jorge. La pausa se acabó, Jorge. Viví en pausa durante 30 años. ¿Crees que me va a detener el juicio de gente que solo mide la vida por el saldo bancario y el que dirán? Me llamaron tonta. Y lo que me da más gusto es que se lo crean. Mientras ellos sigan pensando que soy una viuda ingenua y fácil de engañar, seguirán subestimándome. Esa subestimación es mi mayor arma. Ellos esperan que yo ceda por miedo o por vergüenza, tal como lo hice toda mi vida con Octavio. Pero ya no hay vergüenza, solo rabia digna. Había una verdad dolorosa y liberadora en todo esto. Elena se dio cuenta de que sus hijos, al replicar los insultos y la dinámica de control de Octavio, la habían liberado por completo de la necesidad de su aprobación. Si ellos la veían como un objeto tonto y manipulable, no había necesidad de intentar ganar su respeto. La única opinión que importaba era la suya y la de Jorge. El día en que finalmente se formalizó la venta de la casona del silencio fue un día de cielos grises, típico del centro de la ciudad en otoño de 2022. Elena no había pisado el lugar en semanas, prefiriendo la intimidad del pequeño departamento que había alquilado provisionalmente cerca del café literario. Tuvo que asistir a la notaría para firmar los últimos papeles. Diana y Mauricio asistieron, fríos y distantes, acompañados de sus respectivos cónyuges. La atmósfera era de velorio, no de negocio. Los cónyuges, entrenados en el mismo arte del juicio social, miraban a Elena con una mezcla de lástima condescendiente y desprecio por su mala cabeza. La tensión en la sala de firmas era insoportable. Cuando Elena tomó la pluma para firmar, sintió un temblor, pero no de miedo, sino de adrenalina pura. No estaba vendiendo ladrillos y cemento, estaba hipotecando las últimas migajas de control que sus hijos creían tener sobre ella. Diana,
con la voz apenas audible para el notario y cargada de falsa preocupación, preguntó: «Madre, ¿estás segura de que entiendes las implicaciones financieras de esta transacción? El valor histórico de la propiedad es irreemplazable. Y con ese dinero, no vas a saber manejarlo, de verdad». Elena levantó la cabeza. Su mirada de pronto firme y dura, como las manos que denotaban el trabajo de décadas de silencio y aguante. «Diana, no me subestimes. Entiendo perfectamente lo que estoy haciendo. Estoy liquidando un mausoleo. Y sí, firmaré, y no porque me haya lavado el cerebro un hombre, sino porque yo quiero». La firma de Elena fue firme y legible. El testamento de Octavio se había cumplido en su distribución formal, pero el espíritu del control de Octavio se desvaneció con esa rúbrica final. El dinero se dividiría, y la mitad que le correspondía a Elena sería suya para usarla como ella quisiera, en su insensatez. Al salir de la notaría, Diana intentó una última jugada de manipulación emocional, buscando la compasión y la humillación pública. «Es una pena que el dinero haya sido más importante que la familia, mamá. Esperemos que ese hombre no te deje en la calle cuando se acabe lo que papá te dejó», dijo Diana, refiriéndose a Jorge, que esperaba pacientemente a una distancia respetuosa en la calle. Elena se detuvo, justo al pie de las escaleras de mármol. Se giró hacia sus hijos y les dedicó una mirada que trascendía la relación filial, viéndolos como los adultos pequeños y avariciosos en que se habían convertido. «¿En la calle? ¿Crees que vivir bajo el juicio de ustedes dos, en esa casa fría, no era estar en la calle, Diana? Estar en la calle, para mí, es vivir sin dignidad, en el silencio, tragando humillaciones. Y eso ya no me pasa a mí. Te sugiero que dejes de preocuparte por mi tontedad y te concentres en la tuya, que es medir a las personas por su estatus y no por su alma». Elena les dio la espalda, una acción que ella había soñado realizar durante años, pero nunca se había atrevido. Caminó hacia Jorge, que la recibió con una sonrisa calmada y una mano extendida. El gesto simple, la calidez sin condiciones, valía más que todos los millones que Octavio había acumulado y que ahora sus hijos defendían con uñas y dientes. La mudanza a su nuevo apartamento, pequeño, luminoso y moderno, fue la confirmación de la decisión de elegir su propia ruta. Elena había elegido un piso con mucha luz natural, una antítesis de la casona del silencio, con sus gruesas cortinas y sus pasillos eternamente oscuros. Era un lienzo en blanco. Había dejado casi todo en la casa. Los muebles pesados y ornamentados que eran testigos de su dolor, los vajilleros de plata que solo salían para cenas incómodas, la cama que había compartido con Octavio. No se llevó ni una sola pieza de valor sentimental asociado a su matrimonio. Solo se llevó sus libros, algunos cuadros pequeños de arte moderno y el cajón de recuerdos de su infancia, antes del yugo. Un día, al desempacar la última caja en su nueva cocina, Elena encontró una nota. Era un recorte de prensa de 1988, una reseña de su boda con Octavio Tabo Prieto Domínguez. El titular, amarillento y pomposo, hablaba de la unión de dos familias prominentes. Y al pie de la reseña, un comentario escrito por ella misma en esa época, con una letra infantil y apresurada: «Me voy a casar, pero espero ser feliz algún día». Elena se rió, un sonido ligero y melancólico que resonó en el apartamento soleado. 40 años después, por fin estaba cumpliendo esa promesa que la joven Elena se había hecho a sí misma. La vida con Jorge Giorgito Urrutia Madrigal no era un melodrama, era una realidad construida sobre la comunicación, el respeto y la sencillez. Se dedicaban a las cosas que Octavio siempre había considerado pérdida de tiempo: ir a galerías de arte, pasear por el centro histórico, tomar clases de baile en una pequeña academia de Coyoacán. En uno de esos paseos, Elenita Valdés de la Garza se atrevió a usar de nuevo el vestido escarlata. Esta vez, sin el desafío de la cena familiar, sino con la naturalidad de quien viste lo que le da placer. Caminaba por el Paseo de la Reforma, y aunque notó las miradas, algunas de envidia, otras de juicio rancio de las pocas señoras de su antiguo círculo que se atrevían a salir de sus enclaves de privilegio, ya no sentía el aguijón de la vergüenza. La liberación de Elena se había consumado en su nuevo círculo social. La viuda de la Garza, ahora conocida simplemente como Elena Valdés, se había convertido en una leyenda, en el chisme constante. Las amigas del club social Las Bugambilias debatían su destino con fervor, analizando si la tonta había encontrado la verdadera felicidad o si simplemente era la evidencia de la degeneración moral. ¿Ya viste a Elenita? ¡Qué atrevimiento! Sigue con ese vividor. Se ve que le sacó todo el jugo de la venta de la casona. Es patético.
Una mujer de esa edad comportándose así. Pobre Octavio, lo que tiene que estar viendo. Es una malagradecida con lo que le dejó. Elena escuchó accidentalmente algunos de estos comentarios en una floristería a la que había entrado con Jorge. Antes, estas palabras la habrían paralizado. Ahora, solo le provocaban una leve sonrisa. ¿Escuchaste eso? Sigo siendo la tonta, le susurró Elena a Jorge, con una picardía que era totalmente nueva en ella. Y yo sigo siendo el vividor, respondió Jorge, tomándole la mano, sin una pizca de ofensa. ¿Qué vamos a hacer con nuestra mala reputación, Elena? Disfrutarla, concluyó Elena. Ella comprendió que el miedo al juicio era lo que la había mantenido prisionera. El miedo a que Diana y Mauricio tuvieran razón, a que la humillación de Octavio fuera justa. Al aceptar la etiqueta de tonta y senil impuesta por su propia sangre, Elena le quitó el poder a la ofensa. Los meses pasaron. La relación con Diana Marcela y Mauricio Javier se redujo a la comunicación a través de intermediarios legales y cartas formales que detallaban la finalización de los asuntos del testamento de Octavio. No hubo llamadas de cumpleaños ni invitaciones a cenas navideñas. El costo de la libertad de Elena había sido el distanciamiento, un dolor necesario para cortar el cordón umbilical de la opresión. Elena a veces sentía un vacío por la ausencia de sus hijos, un dolor sordo en el pecho al pensar que no los volvería a ver. Pero cuando ese dolor aparecía, lo confrontaba con la realidad, extrañaba a Diana, la mujer fría y juiciosa, más preocupada por el estatus. Extrañaba a Mauricio, el cobarde cínico que solo sabía seguir la sombra de su padre y hermana. No. Extrañaba la idea de los hijos que debieron ser, los que hubieran celebrado su felicidad. Una tarde de otoño, Elena y Jorge estaban de vuelta en su refugio, el árbol de la noche triste. El café estaba animado, lleno de estudiantes y artistas. Elena estaba terminando de escribir una nota a mano en su libreta, una que no tenía destinatario. Era un ejercicio de reflexión y conclusión. ¿Qué haces?, preguntó Jorge, curioso, sin atreverse a mirar el papel. Estoy escribiendo una última reflexión. Sobre la palabra que más usaron mis hijos en mi contra. La estoy exorcizando, dijo Elena. La nota era la respuesta final, la que nunca enviaría a Diana o Mauricio, pero que grabaría en su propia memoria. La palabra tonta la usaron como un arma de control. Una palabra corta y filosa, que debía recordarme mi lugar y mi supuesta inferioridad. Octavio la usó para someterme. Diana y Mauricio la usaron para proteger su dinero y su reputación, acusándome de ser una estúpida ingenua por amar de nuevo. Me acusaron de ser burra porque no entendía de acciones ni de grandes finanzas, solo de dignidad. Pero si la inteligencia es la capacidad de adaptarse y la estupidez es la incapacidad de ver más allá del propio interés, ¿quién era el verdaderamente tonto en esta historia? Yo pude haber elegido el camino fácil, quedarme en el silencio de la casona, la viuda rica y respetable, asegurando la herencia intacta para ellos. Habría sido cómoda, sí, pero muerta en vida. Elegí la incertidumbre, el juicio, la vergüenza pública. Elegí ser señalada con el vestido escarlata, con el riesgo de que Jorge realmente fuera un vividor, porque incluso en el peor escenario, prefería la traición de un extraño que el abuso emocional de mi propia familia. La verdadera libertad no es económica, sino emocional. Y el día que mis hijos me llamaron tonta por última vez, me regalaron esa libertad. Me liberaron del deber de complacerlos, del deber de ser la viuda Prieto. Guardó la nota. Había terminado con su pasado. No había más cabos sueltos, ni más batallas que pelear. Se levantó y se dirigió a Jorge. Vamos a casa, Jorge. Es hora de dejar de vivir como si el mundo nos estuviera mirando. Salieron del café, tomados de la mano. Elena, de porte firme y radiante, con ese brillo en los ojos que solo la dignidad recuperada puede dar, caminaba en paz. El sol se había puesto, pero el aire estaba templado. A sus 55 años, se sentía más joven y más sabia que nunca. Había aprendido que el amor propio, incluso a costa de la desaprobación total de su círculo y de sus propios hijos, era la única herencia que valía la pena defender. La vida continuaba, libre de las sombras de Octavio y de la avaricia de Diana y Mauricio. La mujer que había sido silente durante décadas era ahora fuerte, y su historia era un susurro de resistencia en medio del chismorreo, una prueba inquebrantable de que nunca es demasiado tarde para elegir ser feliz, sin importar cuán tonta te llamen por ello. Su nueva vida, construida sobre sus propios términos,
Era la conclusión perfecta y digna del largo y doloroso matrimonio que había soportado, el fin definitivo del silencio y el inicio de la alegría elegida. Elena Valdés había dado el portazo a la cárcel de su vida anterior. Había elegido vivir. La vida en el nuevo departamento era como respirar un aire nuevo, delgado y sin la pesadez del resentimiento acumulado durante décadas. Elena había aprendido el arte de la ligereza. Ya no tenía que cargar con los pesados muebles de caoba o con la reputación de la viuda perfecta. Su espacio era luminoso, pintado de blanco puro, con solo unos cuantos objetos que elegían quedarse, los libros que Jorge le había recomendado, las sábanas de lino que ella misma había comprado, y la luz del atardecer que entraba sin pedir permiso. Los días se llenaban de rutinas simples, pero profundamente satisfactorias. Iban al mercado de Coyoacán, negociando el precio de las flores y las verduras. Jorge, con su andar calmado, nunca la apresuraba. Él había comprendido que la mejor manera de amar a Elena no era rescatarla, sino darle el espacio para que ella misma se reconstruyera. Pero la sombra de Diana y Mauricio no se disipaba por completo. No era el miedo a una nueva demanda, sino el gélido silencio. Desde la notaría, el contacto se había cortado. Ni una felicitación de cumpleaños, ni un mensaje de texto. Elena sabía que la ruptura era definitiva, pero el corazón de una madre es obstinado. A veces, por las noches, se preguntaba si había sido demasiado dura, si su dignidad había costado demasiado caro. Jorge le encontraba a menudo mirando la ventana, con esa tristeza sorda de quien ha perdido lo irrecuperable. ¿Extrañas el ruido, Elena?, preguntó Jorge una noche, mientras cenaban en la pequeña mesa de la cocina. Extraño la idea de ellos, Jorge. La idea de una familia que celebra la vida, no la que la juzga. Pero ellos no existen. Diana y Mauricio son extensiones de Octavio. Heredaron su juicio, su altivez, su necesidad de controlar. Yo elegí dejar de ser un objeto en su inventario. Y ellos no me lo perdonan. La batalla legal, aunque concluida con la venta de la casona, había dejado secuelas financieras que Mauricio y Diana no dudaron en explotar. Usaron su influencia para retrasar transferencias bancarias y congelar algunos fideicomisos menores, argumentando siempre protección contra el posible fraude de terceros, es decir, Jorge. No era que el dinero hiciera falta de inmediato, pero la intención era clara: mantener la presión, recordarle a Elena que seguía siendo la tonta incapaz de manejar sus asuntos. Elena, sin embargo, se había fortalecido en la burocracia. Su abogado, Ricardo, era su escudo. Quieren desgastarla, Elena. Es el último estertor del control. No les dé el gusto, le había aconsejado Ricardo. Ella no lo hizo. Por primera vez en su vida, se sintió dueña de su tiempo y de su mente. Inició un proyecto que había postergado durante años, algo que Octavio siempre había despreciado: la restauración de libros antiguos. Instaló un pequeño taller en una habitación del departamento, donde el olor a cola de encuadernador y papel viejo sustituyó al persistente aroma a naftalina de la casona. Jorge la observaba trabajar con una concentración que antes no le había conocido. Ella parecía haber liberado esa energía creativa que había estado reprimida. «Estás en tu elemento, Elena», le dijo Jorge, besándole la coronilla. «Estoy en mi elemento», confirmó ella. «Y no necesito la aprobación de nadie para estar aquí». El verdadero clímax, la última humillación pública orquestada por sus hijos, ocurrió inesperadamente en un evento que Elena nunca habría soñado asistir bajo el yugo de Octavio: una exposición de arte contemporáneo en la colonia Roma. Había sido idea de Jorge, una inmersión total en un mundo que valoraba la ruptura y la irreverencia, todo lo contrario al conservadurismo petrificado de las bugambilias. Elena vestía sobria esa noche, pero llevaba un chaleco de terciopelo verde esmeralda que rompía la seriedad, un pequeño acto de rebeldía. Estaba riendo con Jorge mientras comentaban una escultura abstracta, cuando sintió el aire enfriarse detrás de ella. «Mira, Mauricio. Es mamá. Y el vividor». La voz de Diana era baja, pero cortante como cristal roto. Diana Marcela estaba impecable, como siempre. Iba del brazo de su esposo, un banquero de rostro aburrido. Mauricio, tenso y ligeramente sudoroso, estaba junto a ellos, con ese aire de oficinista conservador que lo hacía parecer aún más pequeño al lado de su hermana imponente. Elena se giró. Sus ojos se encontraron con los de Diana, que ardían con un desprecio apenas disimulado. «Mauricio», saludó Elena con una calma que le costó mantener. «Madre». «Qué sorpresa verte tan desinhibida», dijo Diana,
escaneando el chaleco de Elena con una mirada de disgusto. Luego, miró a Jorge con una frialdad que buscaba ser insultante. Buenas noches, señor. Jorge asintió, cortés y sereno. Su tranquilidad siempre era un catalizador para la furia de Diana. Mamá, ven un momento. Necesitamos hablar de algo serio, a solas, exigió Diana, con el tono de quien regaña a un empleado descuidado. Lo que tengas que decir, Diana, puedes decirlo frente a Jorge. Él es mi compañero, y no tengo secretos con él, replicó Elena, firme. Diana se puso visiblemente más tensa. Miró a su esposo y luego a Mauricio, buscando apoyo moral para su siguiente ataque. Mauricio se ajustó los anteojos, incapaz de mirar a Elena a los ojos. Bien. Si insistes en la vulgaridad de ventilar nuestros asuntos, que así sea. Hemos recibido los estados de cuenta finales de la venta de la casona. Y hay movimientos que, francamente, nos preocupan. Papá hubiera estado horrorizado. Diana elevó un poco la voz, lo suficiente para captar la atención de las personas cercanas. Era su estrategia favorita, la humillación con testigos. Diana, los movimientos son mi parte. Están auditados y son perfectamente legales. No tienes derecho a cuestionar cómo gasto mi dinero. Claro que tenemos derecho. Eres nuestra madre, y eres vulnerable. Se ha transferido una cantidad considerable a una cuenta extranjera, no a tu nombre. ¿Cómo explicas eso, madre? Diana lanzó la acusación como una flecha envenenada, mirando directamente a Jorge, implicándolo sin nombrarlo. El rostro de Elena no se descompuso. Ella se había preparado mentalmente para este tipo de jugadas. Sabía que la venta de la casona había sido un detonante de su rabia, pero la raíz era la pérdida del control narrativo sobre la viuda respetable. Esa transferencia, Diana, es una inversión que hice a nombre de una fundación cultural para la restauración de patrimonio. Algo que te aseguro, ni tú ni tu padre hubieran considerado jamás, respondió Elena, su voz resonando con autoridad. No mientas, mamá. Intervino Mauricio. Finalmente, con un tono de voz alto y exasperado, rompiendo su silencio cobarde. Sabemos que ese tipo te convenció de mover el dinero para evadir impuestos o para dárselo a algún proyecto hippie que él maneja. Eres tan ingenua, tan burra, que no te das cuenta de que te está usando. Te van a auditar, y él se irá sin dejar rastro. El insulto, la palabra burra, resonó en el ambiente. Varios asistentes se voltearon a mirar la escena. El rostro de Elena se tiñó de un rojo intenso, pero no de vergüenza, sino de una rabia digna, helada y controlada. Jorge dio un paso hacia adelante, pero Elena lo detuvo con un leve gesto de la mano. Esta era su batalla final, y quería pelearla sola. ¿Burra? ¿Ingenua? Elena repitió las palabras, saboreando el veneno. Su voz, que por décadas había sido un susurro temeroso, ahora era clara y fuerte, capaz de imponer silencio. Miró directamente a Mauricio, luego a Diana. Mira, Mauricio. Te voy a decir algo que debí haberte dicho hace 30 años. Se acercó a sus hijos, reduciendo la distancia física. Su postura era inquebrantable, su porte firme, una transformación total de la mujer que había sido. Me llaman burra porque elegí invertir mi dinero en algo que tiene alma y belleza, en lugar de guardarlo bajo el colchón para que ustedes lo hereden. Me llaman ingenua porque me atreví a creer en la calidez de un hombre honesto, en lugar de seguir fingiendo respeto por la memoria putrefacta de su padre. Diana intentó interrumpirla, cuidado con lo que dices de Octavio. No, Diana. La que va a tener cuidado con lo que dice soy yo, para que al fin entiendan, continuó Elena, sin darle tregua. Ustedes dos, lo único que han aprendido de su padre es el control y la avaricia. Su preocupación por mí no es amor, es terror de que yo sea feliz sin su permiso, o peor aún, que use mi dinero para fines que ustedes consideran indignos. Me llaman tonta, me llaman burra, porque en su universo, la inteligencia solo se mide por las posesiones. Y en el mío, la inteligencia se mide por la capacidad de elegir. Elena respiró hondo, sintiendo el peso de las miradas, pero ya sin importar. Yo elijo la dignidad sobre el decoro. Elijo la paz sobre la riqueza. Y si para ustedes elegir la alegría que Jorge me da, elegir mi propio camino, es ser tonta, entonces sí, soy la mujer más tonta que han conocido. Pero al menos, soy feliz. Ustedes dos, ustedes están tan obsesionados con el estatus y el dinero que son incapaces de ver la vida real,
la que se siente, la que se vive. Siguen siendo los niños asustados por su padre, defendiendo una herencia que les ha costado su propia alma. Y eso, mis queridos hijos, es la verdadera tontería. Mauricio palideció. Diana se quedó muda, su máscara de altivez resquebrajada momentáneamente por la pura fuerza de la verdad de su madre. Era la primera vez que Elena les devolvía el golpe con tanta ferocidad emocional. Elena se giró hacia Jorge. Él le sonrió, un gesto de admiración silenciosa. Vámonos, Jorge. Ya perdí demasiado tiempo en este museo de la hipocresía, dijo Elena, tomando su brazo. Y simplemente se fueron. Caminaron por el vestíbulo, dejando a Diana y Mauricio congelados en medio de la galería, observados por los demás asistentes que habían sido testigos del drama familiar. La humillación no había sido para Elena, había sido para sus hijos, expuestos en su mezquindad. El día después del altercado en la galería fue un día de liberación total. Elena no sintió remordimiento por las palabras duras, sino una paz profunda. Había dicho lo que tenía que decir, cortando el último lazo tóxico que la ataba a su pasado y a la necesidad de aprobación filial. La última pieza del rompecabezas emocional era el anillo de boda de Octavio. Lo había guardado, no por sentimentalismo, sino porque representaba el fin de una era. Era un pesado diamante montado en oro, que le había costado una vida de silencio y dolor. Una mañana, mientras la luz filtrada por las cortinas nuevas iluminaba su taller de restauración, Elena lo sacó de la caja de seguridad que había traído consigo. Lo puso sobre el banco de trabajo, observando cómo la luz se refractaba en la piedra, fría e inerte. Llamó a Jorge. ¿Recuerdas el anillo, Jorge?, preguntó Elena, con una sonrisa ligera. Jorge asintió. Recordaba la tristeza que esa joya siempre representaba para ella. Es hora de deshacernos del último testigo de cargo, dijo Elena. No lo vendió. Venderlo habría sido validar el valor económico de su sufrimiento. En lugar de eso, decidió transformarlo, darle un nuevo propósito. Llevó el anillo a un joyero de confianza, un artesano que no hacía preguntas, que trabajaba con metales y piedras como si fueran arcilla. Quiero que tomes el diamante y lo fundas. Que lo vuelvas a tallar. Y el oro, quiero que lo fundas y hagas una pequeña placa para mi taller, con una inscripción muy simple, instruyó Elena. 2 semanas después, el joyero le entregó el trabajo. El diamante original, con su corte pomposo, había desaparecido. En su lugar, había un pequeño colgante de oro blanco, sencillo y elegante, con una pequeña gema de topacio azul incrustada, que Elena usaría a diario. Y el oro fundido del anillo de Octavio se había convertido en una placa del tamaño de una palma, con una inscripción grabada. La colocó sobre su mesa de trabajo en el taller, justo a la altura de sus ojos, en un lugar donde siempre pudiera verla. Esa placa era su nuevo testamento. Elena Elenita Valdés de la Garza se había reinventado. Ya no era la viuda Prieto, ni la hija de su matrimonio. Era simplemente Elena. Su relación con Jorge Jorgito Urrutia Madrigal era la prueba de que el destino, aunque caprichoso, a veces ofrece segundas oportunidades. Se amaban con la sencillez de 2 personas que saben que han tenido que luchar por su felicidad. El chismorreo del club social Las Bugambilias finalmente comenzó a menguar. No porque la gente hubiera dejado de juzgarla, sino porque la historia de Elena se había vuelto incómoda, un espejo de las vidas reprimidas de muchas de esas señoras. Elena es un escándalo, sí. Pero mírala, qué radiante, admitió una de las examigas de Elena, una tarde, en el club. Sí. Se ve feliz. Y eso, con el carácter que se cargaban Diana y Mauricio, es un milagro. Quizás no era tan tonta después de todo, respondió otra. El juicio se transformó, sutilmente, de condena a admiración secreta. Elena se había convertido en un mito, la mujer que había elegido la alegría sobre la obligación, la dignidad sobre la herencia. El invierno de 2022 pasó lentamente, dando paso a una primavera luminosa. Un día, Elena y Jorge estaban en el árbol de la noche triste, el café que era su refugio. Elena vestía su vestido escarlata, que ya no era un símbolo de desafío, sino una prenda cómoda y querida. Había aprendido que el color no era para provocar a los demás, sino para celebrarse a sí misma. Estaban discutiendo planes de viaje. Jorge había propuesto recorrer las costas de Oaxaca, lejos de la Ciudad de México y su densa red de juicios. ¿Estás segura? Es un lugar diferente, Elena. Nada que ver con los resorts de lujo a los que estabas acostumbrada,
preguntó Jorge, con la duda en su tono. Elena sonrió, esa sonrisa que ahora le nacía fácil y libre. Jorge, pasé 30 años en una jaula de oro, temiendo el que dirán. Lo único que me interesa ahora es la autenticidad, la sencillez. Y si en Oaxaca me llaman loca o extravagante por mi vestido, me dará exactamente igual. Ya no me importa ser la viuda, ni la madre, ni la ex esposa. Soy Elena. Y estoy lista para mi vida, la que yo elijo. Ella tomó la mano de Jorge sobre la mesa de madera pulida, sintiendo la calidez que emanaba de su tacto. En ese momento, Elena comprendió que su verdadera victoria no había sido la legal o la social, sino la emocional. Había sobrevivido al abuso de Octavio, a la avaricia de sus hijos y al juicio de la sociedad conservadora. La promesa que la joven Elena había escrito apresuradamente en él. Recorte de su boda, en 1988, espero ser feliz algún día, se había cumplido. No por suerte, sino por una decisión inquebrantable de luchar por su derecho a vivir sin ser llamada tonta. Elena Valdés cerró el libro de su pasado. El silencio se había roto, y en su lugar, había una melodía, compuesta por ella, con un tono fuerte, digno y, sobre todo, feliz. Había elegido su propia ruta, y el camino, aunque solitario en su relación con sus hijos, era inmensamente hermoso. El fin del silencio era el comienzo de todo. El silencio de Diana y Mauricio después de la confrontación en la galería no fue una tregua, sino una retirada estratégica. Habían fallado en la humillación pública, y la fuerza con la que Elena les había devuelto el golpe los dejó tambaleantes. No esperaban esa voz, esa autoridad. Habían criado a una madre sumisa y creyeron que su papel era eternamente el de la viuda ingenua. La rabia de Elena, que había sido silenciosa durante décadas, se manifestó como una fuerza tectónica que los había descolocado. En el pequeño y luminoso apartamento, Elena saboreaba esa nueva paz. El aire de la Roma no se sentía cargado, y la luz que entraba por el ventanal no se filtraba por gruesas cortinas que escondían el dolor, sino que invitaba a la vida. Su pequeño taller de restauración, con el suave aroma a pegamento de cuero y papel antiguo, era su santuario. Jorge, observador paciente, notaba la ligereza en los hombros de Elena. Ella ya no miraba hacia atrás por miedo a ser descubierta en un acto de felicidad. Ya no tenemos que preocuparnos por encontrarlos en los eventos, comentó Jorge una mañana, mientras preparaban café. Elena sonrió, pero su sonrisa era teñida de melancolía. El problema no era encontrarlos, Jorge. El problema era que mi vida seguía girando en torno a si su juicio me alcanzaría. Ahora sé que su juicio no me puede tocar. Pero aún así, no es fácil. Son mis hijos. El dolor filial era el último grillete. Elena sentía la pérdida, no de los adultos que se habían convertido en caricaturas de Octavio, sino de los niños que recordaba, aquellos que no medían el amor en cuentas bancarias. Se permitió sentir esa tristeza, comprendiendo que el duelo no era solo por Octavio, sino por la familia que nunca tuvo. La burocracia, sin embargo, era implacable. Diana y Mauricio no se dieron por vencidos en su guerra de desgaste. El abogado Ricardo llamó a Elena con noticias frescas sobre los fideicomisos menores que Octavio había dejado en vida, una compleja red de inversiones que ahora Diana y Mauricio intentaban desmantelar con una celeridad sospechosa. Están liquidando todo, Elena, y lo están haciendo rápido. Su argumento es que el riesgo de gestión imprudente debido a su estado emocional es demasiado alto. Quieren su parte del pastel y quieren asegurarse de que usted no gaste la suya en lo que ellos consideran una insensatez, explicó Ricardo por teléfono. ¿Y qué significa eso, Ricardo? ¿Qué van a congelar el poco capital que queda en esos fondos? Significa que van a intentar. Pero ya no tienen la casona como palanca. Sus argumentos de senilidad están cayendo en oídos sordos del juez. Están desesperados, Elena. La gente rica odia la incertidumbre más que nada. Usted es su incertidumbre. Elena colgó el teléfono. La desesperación de sus hijos le resultaba patética. No podían aceptar que su madre fuera una entidad independiente, una mujer que usaba su propia cabeza, aun si esa cabeza, según ellos, era burra. Esa noche, Elena tomó una decisión drástica sobre los objetos. No solo el anillo, que ya estaba en manos del joyero, sino sobre la herencia física de su matrimonio. Se había llevado muy pocas cosas del viejo hogar, pero había un cofre de cedro, un regalo de boda de Octavio, lleno de correspondencia familiar y joyas de poco valor sentimental, pero de alto valor económico. Abrió el cofre.
Ahí estaban las cartas de felicitación de Diana y Mauricio cuando eran adolescentes, llenas de las expectativas de ser la familia perfecta. Había invitaciones a cenas de gala en las bugambilias, todas con la misma letra pomposa, y por supuesto, el testamento de Octavio, en una copia de cortesía. Elena no se detuvo en la lectura. La humillación de esos documentos era palpable. Ella estaba lista para desvincularse por completo. Llamó a Ricardo a la mañana siguiente. Ricardo, quiero que dones todo el contenido de ese cofre a un refugio para mujeres. Que vendan las joyas y la correspondencia, que lo usen para lo que necesiten. No quiero nada de eso. Esos objetos son solo cenizas. Ricardo dudó. Elena, ¿estás segura? Hay piezas de arte menor y algunas joyas de diseñador que valen una buena cantidad. Podemos venderlas y aumentar su capital. No, Ricardo. Que se venda para una causa que tenga un propósito digno. Mi capital es mi paz mental. Y nada de lo que Octavio me dio, ni siquiera las joyas que usaba para las cenas aburridas, va a financiar mi nueva vida. Mi nueva vida la financio yo, con mi decisión. Este fue un golpe moral devastador para Diana y Mauricio. Cuando se enteraron de la donación a través del albacea, se sintieron doblemente traicionados. Para ellos, era un acto de pura insensatez económica, una prueba irrefutable de que Elena estaba senil y malgastando el patrimonio familiar en causas que ellos consideraban vulgares. Diana, impulsada por la rabia, decidió saltarse la barrera de los abogados. Necesitaba una confrontación final, cara a cara, para intentar recuperar el control sobre su madre. No por afecto, sino por el principio de autoridad. Una tarde, mientras Elena y Jorge paseaban cerca del café literario El Árbol de la Noche Triste, Diana apareció de la nada, con una vestimenta que gritaba oficina de prestigio, su rostro tenso y duro. No estaba sola. Mauricio le esperaba a media cuadra, vigilando la escena. Madre, necesito hablar contigo. Ahora, ordenó Diana, sin saludar a Jorge. Elena sintió la familiar punzada de la exigencia, pero ya no le causaba parálisis. Diana, si es sobre los fideicomisos, habla con Ricardo. Si es personal, que sea rápido. Estamos ocupados. Es urgente. Es sobre ti, y este hombre, espetó Diana, señalando a Jorge con desdén. Jorge, con su calma habitual, dio un paso atrás, respetando la necesidad de Elena de enfrentar a su hija, pero se quedó lo suficientemente cerca para darle apoyo. Mira, madre. Ya basta de este circo. La gente del club está hablando. Estás haciendo el ridículo. Papá no se merecía esto. Octavio tuvo 30 años para merecer mi respeto. Solo ganó mi silencio, replicó Elena, su voz baja pero cortante. Diana respiró hondo, pasando a la ofensiva con la táctica que creía infalible, el ultimátum y la humillación directa. Te lo voy a decir sin rodeos, mamá. Sabemos que ese señor está metido en deudas. No tiene el estatus que pretendía. Lo investigamos. No es de nuestro círculo y es obvio que solo está contigo por lo que queda de la herencia. Estamos dispuestos a hacer un trato, deja a ese hombre, regresa a casa, podemos comprarte un apartamento respetable en Lomas, y Mauricio y yo nos encargamos de asegurarte el capital restante. Te protegemos de ti misma. La propuesta era una cárcel elegante. Volver a ser la viuda Prieto, bajo la tutela financiera y moral de sus hijos. Elena sintió náuseas. Estás sugiriendo que intercambie mi felicidad por una renta mensual, Diana. ¿Crees que soy tan burra que mi dignidad tiene precio? Es que lo eres, mamá. Eres burra. Gritó Diana, perdiendo la compostura. Las palabras salieron con una virulencia que Octavio habría aplaudido. No tienes visión. No entiendes de negocios. Estás desperdiciando el legado que papá se mató en construir. Ese hombre te está manipulando, te hace gastar en causas ridículas, en ropa de puta. ¿Qué esperas que hagamos? ¿Ver cómo te quedas en la calle? La palabra puta golpeó a Elena con una fuerza brutal. Era la culminación de toda la vergüenza social que Diana había intentado imponer. En ese momento, Elena no vio a su hija, vio la sombra abusiva de Octavio, hablando a través de un rostro joven y cruel. Elena se acercó a Diana, su postura ahora imponente, como la de una estatua de mármol que acaba de cobrar vida. Diana. No. Tienes ningún derecho a llamarme
Así, articuló Elena, pausadamente, con una calma aterradora. Es la verdad, mamá. Estás actuando como una adolescente estúpida. Eres una vieja tonta que cree que el amor a esta edad es real. Despierta. Elena no gritó. Tampoco lloró. Simplemente la miró con una profundidad que hizo que Diana se encogiera. Yo viví una vida entera de decoro, Diana. Una vida de silencio, de humillaciones diarias que tú y tu hermano se negaron a ver porque estaban muy cómodos con el estatus de su padre. Me exigieron ser una esposa leal y después una viuda respetable. Y todo para que ustedes pudieran heredar el dinero sin escándalos. Yo sé que me ven como una cosa, una inversión que debe ser protegida de mis propias decisiones. Elena extendió la mano, deteniendo a Jorge, que ya se acercaba con preocupación. Y en cuanto a ser tonta o burra, si mi inteligencia, como dices, está en juego, prefiero ser tonta, Diana. Porque la inteligencia que tú tienes te obliga a vivir en la amargura, en el juicio, en la necesidad de controlar a los demás para sentirte segura. Yo elijo la libertad, aunque me cueste su aprobación, su herencia y su presencia. Prefiero 1000 veces ser la mujer señalada por mi vestido escarlata y por amar, que la mujer que murió de tristeza en la casona. Señaló a Mauricio, que se mantenía a distancia, temblando visiblemente. Tú, Mauricio, tienes miedo. Miedo de que la gente vea que el gran Octavio Prieto era un hombre cruel. Y tienes miedo de que yo te muestre que se puede ser feliz sin la aprobación de la sociedad. Y ese miedo te hace cobarde y cínico. La voz de Elena se elevó por última vez, dirigida a ambos. No voy a tomar tu trato, Diana. No voy a renunciar a mi vida por tu tranquilidad financiera. Y no voy a permitir que me vuelvan a llamar tonta. Porque la única tontería que cometí fue creer, por 30 años, que su aprobación importaba más que mi propia alma. Elena se dio la vuelta, un movimiento final, dramático y decisivo. Le tomó el brazo a Jorge y caminó con paso firme, dejando a sus hijos en shock en la acera. La calle concurrida se tragó el incidente. El altercado fue la purga final. A partir de ese día, el silencio que cayó entre Elena y sus hijos fue un silencio saludable, no el silencio de la sumisión. Era el silencio de la aceptación mutua. Elena aceptó que no tendría la familia que soñaba, y Diana y Mauricio, aunque resentidos, entendieron que el control de su madre había terminado. La vida de Elena se llenó de propósito. Su taller de restauración de libros se convirtió en algo más que un pasatiempo, era su chamba, su pasión. Empezó a tomar pedidos de bibliotecas y coleccionistas. Era un trabajo minucioso que requería paciencia y respeto por la historia de los objetos, cualidades que ella ahora aplicaba a su propia historia. La culminación de este nuevo capítulo llegó con la entrega del trabajo del joyero. Elena y Jorge estaban en casa. Jorge, sin saber la importancia del momento, estaba leyendo en el sofá. Elena puso sobre la mesa el pequeño colgante de oro blanco con la gema de topacio azul. Era delicado y moderno, nada que ver con la ostentación del diamante de Octavio. Este es mi nuevo anillo, dijo Elena, colocándoselo al cuello. Es el diamante viejo, reformado. Ahora es simple y lleva el color del cielo, no de la avaricia. Luego, con una reverencia casi ritual, colocó la pequeña placa de oro fundido en la pared de su taller, sobre su banco de trabajo. La placa era rústica, el oro oscuro y pesado, conteniendo la energía de la prisión de décadas. La inscripción brillaba bajo la luz suave. Jorge se acercó, leyó la frase y miró a Elena. Sus ojos, llenos de una profunda admiración, decían más que 1000 palabras. Es el mejor manifiesto que he leído, Elena, dijo Jorge, abrazándola por la espalda. Es mi respuesta, Jorge. La respuesta final a Octavio, a Diana, a Mauricio, a las bugambilias. Se acabó la mujer que se esconde. En ese momento, Elena comprendió que el testamento de Octavio, la fuente de toda la avaricia de sus hijos, no era sobre la distribución del dinero, sino sobre la continuación del control patriarcal. Y ella lo había quemado, no con fuego, sino con su vida. La sociedad conservadora tenía memoria corta, o quizás se cansaba de la misma historia. El chismorreo del Club Social Las Bugambilias perdió virulencia. La gente tenía nuevas viudas que juzgar. La historia de Elena se transformó en una anécdota, aunque todavía recurrente. Una tarde, mientras almorzaban en el centro, Elena escuchó a 2 señoras de su antiguo círculo que pasaban por la calle, hablando de ella. ¿Te enteraste? Elenita Valdés está viajando por Oaxaca.
Dicen que con ese señor. ¡Qué atrevimiento! Pues sí. Pero mira, se ve que no le falta nada. Y sus hijos, con todo y su estatus, están tan amargados. No sé, a veces pienso que Elenita tenía razón. Mejor un poco de locura que tanta formalidad. Elena no se ofendió, ni siquiera sonrió. Solo sintió una quietud. Había superado la necesidad de ser entendida. La relación con Jorge Giorgito Urrutia Madrigal no tenía las pretensiones de un amor juvenil, sino la profunda complicidad de dos personas adultas que se habían encontrado tarde y sabían valorar la rareza de ese regalo. No había drama, solo paseos por el centro, cenas sencillas y largas conversaciones en el árbol de la noche triste sobre la poesía que Octavio nunca le había permitido leer. Un día, en el café, Elena sacó su libreta, no para exorcizar palabras, sino para trazar la ruta del viaje que Jorge le había propuesto. Mira, Jorge. Me puse a investigar un poco sobre la Sierra Norte. Dicen que los pueblos son mágicos. ¿Y la comida? Órale. Que sea un viaje de descubrimiento total. No quiero hoteles de cadena. Quiero lo auténtico. Elena, eso es lo que siempre quise para ti, dijo Jorge, tomando su mano. Que descubras que hay vida más allá de las alfombras persas y los juicios sociales. Lo estoy haciendo. Gracias a ti, y a la rabia que mis hijos me hicieron sentir. Me enseñaron que la única voz que importa es la que te dice que estás viva y que tienes derecho a ser feliz. El invierno dio paso a la primavera, y el departamento de Elena se llenó de aromas florales que ella nunca había permitido en la casona. La mujer de apariencia reservada y cansada se había desvanecido. En su lugar, había una mujer de porte firme, cabello que ahora permitía que sus canas plateadas brillaran al sol, y unas manos que, además del trabajo del hogar, se dedicaban a la delicada chamba de la restauración. La vida le había enseñado a Elena que la felicidad es un acto de voluntad, no una concesión. La etiqueta de tonta o burra, impuesta por el miedo y la avaricia, se había convertido en su escudo. Mientras sus hijos la subestimaran, ella sería libre. Elena se preparó para el viaje a Oaxaca. Sacó de su armario su vestido escarlata. Esta vez, al vestirlo, no sintió desafío ni vergüenza, sintió la naturalidad de alguien que se viste para un día cualquiera, aunque ese día sea el inicio de su nueva vida. Mirándose al espejo, Elena Valdés de la Garza sonrió a la mujer que había encontrado, una mujer que, a sus 50 y tantos años, había elegido la ruta más difícil y, por ende, la más digna. Había sido juzgada, humillada y abandonada por su propia sangre, pero había emergido de esa hoguera más fuerte. La última imagen de Elena en la Ciudad de México fue al pie de su edificio, esperando el taxi que la llevaría al autobús, rumbo al sur. Iba ligera de equipaje, con Jorge a su lado. El sol de la mañana de 2023 iluminaba su rostro, donde ya no había rastro de dolor callado. Ella había elegido la felicidad, incluso si eso significaba ser señalada por el resto de su vida como la viuda tonta que se atrevió a amar y a vivir, rompiendo todas las reglas no escritas del decoro social. Esa elección, para Elena, fue la única verdad inquebrantable que valía la pena defender. Había ganado, no una herencia, sino su propia vida. El silencio había terminado para siempre. El silencio que siguió a la confrontación en la acera no fue el aire que precede a la tormenta, sino el vacío que deja un huracán. Diana y Mauricio se quedaron plantados, dos figuras congeladas en su propia indignación. La palabra cobarde resonó en la cabeza de Mauricio con una punzada fría, mucho más efectiva que cualquier grito de su madre. La furia de Diana, alimentada por el miedo a la pérdida de estatus, se transformó en una bilis ácida. Cuando Mauricio finalmente se subió, su rostro estaba pálido, tenso. ¿Qué fue eso, Diana? ¿Vestido escarlata? ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loca? No se volvió loca, Mauricio. Se volvió gacha. Nos acaba de humillar en la calle. Y lo peor, nos llamó cobardes. A ti, directamente, espetó Diana, arrancando el motor con una agresividad innecesaria. Tú la provocaste. La llamaste puta, Diana. Es nuestra madre. Y me lo merecía. Actuando como una cualquiera. Gastando el dinero en esa basura de la que habla Ricardo, y donando las joyas. ¿Entiendes lo que representa esa donación? Es una burla. Es un grito de guerra. Nos está diciendo, mi libertad vale más que el patrimonio que su padre construyó. El resentimiento entre hermanos era tan tangible como el olor a cuero de los asientos del coche.
Diana no podía soportar que Elena, la figura sumisa que había sido su pedestal de respetabilidad social, se hubiera transformado en la variable impredecible de su vida financiera. Mauricio, por su parte, solo veía la amenaza directa a su estilo de vida. Necesitamos controlarlo legalmente. Ella está dañando activamente el patrimonio. Ricardo dijo que nuestros argumentos de senilidad no funcionaban. Pero esto, donar cosas de valor a un refugio, eso es un despilfarro. Es la prueba de que es una tonta, dijo Mauricio, retomando la palabra que les daba consuelo. Si Elena era tonta, ellos seguían siendo los listos que debían proteger lo suyo. Ricardo es inútil, o está de su lado. Mira, vamos a ir directamente con el albacea. Y vamos a usar el testamento de Octavio. La cláusula de buena conducta moral y gestión responsable aún pesa. Vamos a demostrar que ese tal Jorge es un lastre financiero. Necesito que muevas tus contactos en el club, Mauricio. Que se siga hablando de ella. Que el chisme no muera. Que la presión social la regrese a la realidad. Diana entendía el poder del estigma en su círculo. La humillación pública era el castigo máximo. Sin embargo, lo que Diana y Mauricio no comprendían era que el juicio social que antes había sido el ancla de Elena, ahora era su vela. La viuda había abrazado la vergüenza, le había quitado su poder. En el pequeño apartamento de la colonia Roma, la luz era amable. Elena se sentó en su taller, el olor a papel de arroz y cola de conejo era su perfume favorito. Las palabras de Diana, aunque hirientes, se habían disuelto como la neblina matutina. La había llamado tonta y burra. Bien. Que lo hiciera. Desde el momento en que había colgado el colgante reformado el antiguo anillo de Octavio, ahora un delicado topacio azul y colocado la placa de oro fundido en la pared de su taller, sintió que había hecho un corte de caja emocional. El miedo se había ido, reemplazado por una especie de alegría laboriosa. Su chamba en la restauración no era solo un oficio, era una metáfora. Pasaba horas con objetos rotos, libros antiguos cuyas tapas se habían desprendido por el maltrato, fotografías descoloridas por la humedad del tiempo. Ella no intentaba borrar el daño, sino estabilizarlo, devolverle la dignidad sin ocultar las cicatrices. Parece que estás haciendo una cirugía, comentó Jorge, maravillado por la concentración de Elena. Lo es. Estoy curando la historia. El papel tiene memoria, Jorge. Si lo tratas con brusquedad, se rompe. Si lo humillas, se desgarra. Hay que ser paciente, lento. Elena levantó la mirada, sus ojos ahora brillantes. Toda mi vida, Octavio intentó romper mi historia. Me decía que mis opiniones eran papel mojado, que mis pensamientos eran insustanciales. En la casona, yo era como este libro. Maltratada, pero nunca destruida del todo. Ahora, yo decido cómo se encuaderna mi nuevo capítulo. Jorge se sentó a su lado, sintiendo el calor de la bombilla sobre el hombro de Elena. La diferencia entre este espacio y la opulenta frialdad de la residencia Prieto Valdés era abismal. Aquí había vida, había el ruido suave de las herramientas, el olor a verdad. La profunda conexión entre Elena y Jorge Giorgito Urrutia Madrigal era precisamente eso, una conexión sin pretensiones. Él no buscaba validación social ni riqueza, buscaba a la persona que había estado escondida bajo el luto y el miedo. Sus encuentros ya no eran citas, eran un hábito de bienestar. En el café literario El Árbol de la Noche Triste, su mesa de esquina se había convertido en un refugio. El café era bohemio, frecuentado por artistas, estudiantes y académicos, un mundo ajeno a las reglas rígidas de las bugambilias. Una tarde, mientras Jorge leía un poema en voz baja, una costumbre que habían adoptado, Elena lo interrumpió. ¿Sabes qué me decía Octavio de la poesía? Que era una pérdida de tiempo. Que los hombres de negocios no leían esas cursilerías. Que mi lugar era leer recetas de cocina o las noticias del mercado de valores, para poder seguir su conversación en las cenas. Jorge cerró el libro, un ejemplar viejo de Octavio Paz. Octavio te tenía miedo. No a ti, Elena. Miedo a que descubrieras tu propia voz. Y miedo a la pobreza del espíritu. El dinero fue su Dios y su celda. Y el legado que les dejó a Diana y Mauricio fue ese mismo temor. Piensan que la vida es una transacción, no una experiencia. La conversación llevó inevitablemente al tema del testamento de Octavio. Aunque legalmente ya se había dictaminado la venta de la casona y la distribución de la mayoría de los bienes, quedaban flecos sueltos, pequeñas propiedades que Octavio había ocultado en fideicomisos complejos,
diseñados más para evadir impuestos que para asegurar el futuro. Diana y Mauricio seguían intentando manipular esos últimos restos. Ricardo, el abogado, llamó a Elena para informarle de la última estrategia de sus hijos. Habían intentado que un juez dictaminara que la donación del cofre de cedro y las joyas a la casa de refugio era un acto de malversación sentimental, argumentando que las joyas tenían valor histórico para la familia. Dijeron que usted, Elena, al carecer de la visión económica para manejar esos bienes, estaba demostrando que el testamento de Octavio debía protegerlos de usted, explicó Ricardo, sonando entre divertido y exasperado. ¿Y qué les dijo el juez?, preguntó Elena, mientras lijaba suavemente la cubierta de un libro. Que si la señora Valdés quiere donar joyas, está en su derecho. Que un acto de caridad no es una prueba de senilidad, sino un ejercicio de libre albedrío. Elena, los argumentos de sus hijos son tan débiles. Están patinando sobre hielo delgado. Su miedo ya no es el dinero, es que usted está libre y feliz. Les da que oso que la gente lo señale como los hijos que hicieron miserable a su madre. La palabra oso vergüenza la hizo reír. Ya no le importaba el que oso. Había sobrevivido al estigma más fuerte, ser llamada burra y tonta por aquellos que debían protegerla. El renacimiento de Elena era visible no solo en su ánimo, sino en su vestuario. El vestido escarlata no era una prenda única, sino el símbolo de una paleta de colores que había permitido entrar en su vida. Ya no vestía el riguroso gris y negro impuesto por el luto y el decoro de Octavio. Se había permitido los tonos tierra, los azules profundos, los verdes esperanza. Este cambio, por supuesto, no pasó desapercibido en las bugambilias. Aunque Diana y Mauricio seguían intentando avivar la llama del chismorreo, la historia estaba perdiendo fuelle. El escándalo es como el fuego, si no tiene combustible fresco, se apaga. Y Elena había dejado de ser predecible. Un jueves por la tarde, en el salón de belleza habitual, Elena se encontró con la señora Ledesma, una de las grandes matriarcas del club, conocida por su lengua afilada y su conservadurismo extremo. La señora Ledesma la miró fijamente, con una mezcla de reproche y extraña admiración. «Elenita, ¿cómo te atreves a andar de rojo con tan poco tiempo de luto?», dijo. Ledesma, sin rodeos. Elena se giró hacia ella, con una calma que desarmó a la señora. «Señora Ledesma, el luto se lleva en el corazón, no en la tela. Y el corazón de Octavio no me dejó nada por qué guardar luto. Solo silencio. Ahora el silencio se acabó. Este color me recuerda que estoy viva». La respuesta no fue defensiva, sino un enunciado de hecho. La señora Ledesma parpadeó, incapaz de formular la réplica cortante que solía usar. La nueva Elena no se encogía, se expandía. Además, añadió Elena, con una sonrisa ligera, si mi felicidad y mi libertad les ofende, me temo que tendrán que acostumbrarse. No voy a volver a usar el color del arrepentimiento. El incidente, reportado en el club, tuvo un efecto inesperado. En lugar de condenar a Elena, algunas de las mujeres que también habían vivido matrimonios opresivos comenzaron a verla con una admiración secreta. Se convirtió en una figura polarizadora, sí, pero ya no era solo la viuda chismosa, era la mujer que se había atrevido a mandar a la goma a las reglas sociales y a sus propios hijos. El viaje a Oaxaca se convirtió en el evento central de su emancipación. No era una huida, sino una peregrinación hacia su propio ser. Elena y Jorge no querían la comodidad turística, sino la inmersión en la cultura profunda de México. Querían estar lejos del mundo chilango de apariencias. La planeación se realizó en el árbol de la noche triste, con mapas desdoblados sobre la mesa, llenos de rutas menos transitadas. Tenemos que ir a la Sierra Norte, Elena. A los pueblos donde aún se vive con esa honestidad brutal. Donde el valor de una persona no se mide en metros cuadrados de casa o el saldo de una cuenta. Me gusta la honestidad brutal, dijo Elena, trazando una línea hacia un pueblo de tejedores. Yo misma la he abrazado. Ser brutalmente honesta con mi propia necesidad de felicidad. Mientras empacaba, Elena se detuvo frente al armario. Vio los pocos trajes de lana que había conservado de su vida anterior, trajes caros, hechos a la medida, que olían a naftalina y miedo. Decidió que no se llevaría nada de su vida con Octavio. Su equipaje sería nuevo, ligero. Guardó el vestido escarlata en la maleta. No como un desafío, sino como ropa de viaje. Un objeto que, aunque cargado de significado, ahora era simplemente una prenda cómoda. El contraste entre la Elena de 1988,
que empacaba para su luna de miel con Octavio una maleta llena de expectativas fallidas y lencería costosa, y la Elena de 2023, que empacaba para un viaje con Jorge una maleta de lona con ropa práctica y un corazón ligero, era la prueba de su transformación. Mientras Elena se liberaba, Diana y Mauricio se enredaban cada vez más en la frustración. Su intento de utilizar la cláusula de buena conducta moral del testamento de Octavio se estrelló contra el muro de la realidad legal. El abogado Ricardo, con una frialdad profesional que rayaba en el desprecio por sus antiguos representados, les informó del fallo. El juez dictaminó que, si bien la viuda está en una relación con el señor Urrutia, no hay evidencia de que esté dilapidando el capital restante, ni que haya cometido ningún acto que la inhabilite mentalmente. El argumento de tonta senil no es jurídicamente viable, Diana. Necesitan pruebas objetivas. Pero está planeando un viaje con ese vividor. Gritó Diana por teléfono. Estaba en su oficina, la pantalla de su computadora reflejando su ira. Sí, Diana. Y el testamento de Octavio no prohíbe los viajes ni las nuevas parejas. Prohíbe la gestión irresponsable. Y su madre, paradójicamente, está gestionando su propia vida de la manera más responsable posible, con dignidad. Diana colgó, furiosa. La llamada con Mauricio fue peor. Estamos perdiendo, Mauricio. El albacea está firmando la distribución final de los bienes menores. Y ella se va a ir a Oaxaca con ese gigoló. Gigoló. ¿De dónde sacaste eso? Investigué a Jorge, Mauricio. No es rico. Tiene una pensión modesta y un pequeño negocio de consultoría que apenas le da para vivir. Es un hombre de clase media, Mauricio. Clase media. ¿Entiendes el oso? Mi madre saliendo con un hombre que no podría pagar el mantenimiento de la casona. El desprecio de Diana no era hacia Jorge como persona, sino hacia su falta de patrimonio. Era una traición al principio fundamental que Octavio les había inculcado, que el valor de una persona estaba directamente ligado a su riqueza y apellido. Mauricio, ya cansado y bebiendo más de lo habitual, ofreció una solución cínica, nacida de su resentimiento cobarde. ¿Y si lo esperamos a que regrese de Oaxaca y le damos un ultimátum? O se va, o denunciamos que está manipulando a una persona vulnerable. No hemos perdido aún. Lo que perdiste fue el respeto de mamá, Mauricio. Y eso vale más que el dinero. Ella nos ganó. Ella eligió ser la tonta feliz que va a viajar por la sierra, en lugar de la sabia amargada que se queda en este infierno de cemento esperando a que el banco decida si puede respirar. Diana, en su momento de mayor crueldad, había verbalizado la verdad que la carcomía. Elena había elegido el camino difícil, pero había salido victoriosa. Su elección de la felicidad, a pesar del juicio y la pérdida económica, era un acto de valentía que ellos, atrapados en la jaula de oro de Octavio, jamás podrían igualar. El día de la partida llegó. El sol de la Ciudad de México de 2023 se sentía diferente para Elena. Ya no era un sol que se filtraba a través de cortinas pesadas, sino una luz abierta que prometía el vasto cielo del sur. Elena y Jorge tomaron un taxi que los llevaría a la estación de autobuses. Elena llevaba en el cuello el topacio azul, su nuevo anillo, un recordatorio constante de que ella había reescrito el significado del compromiso. Mientras el taxi se movía por las calles arboladas de la Roma, Elena miraba por la ventana. Sintió una punzada de tristeza por Diana y Mauricio, pero era una tristeza que ya no la encadenaba. Era el duelo por la esperanza de una familia que nunca existió, no por los adultos amargados que había dejado atrás. ¿Estás lista?, preguntó Jorge, su voz suave. Lista. Y hambrienta, dijo Elena, sonriendo. En su mente, revivía la última vez que había escuchado la voz de Diana, cortante y llena de desprecio: eres burra, mamá. Estás senil. Ese tipo es un vividor. Elena cerró los ojos un instante. La palabra burra. Si la inteligencia, pensó, significaba someterse al dictamen de un patriarca muerto y vivir con el estómago retorcido de miedo al que dirán, entonces sí, ella era la más burra de todas. Pero si la inteligencia era el valor de reconstruir un alma rota, de elegir la luz, de atreverse a amar sin permiso, entonces ella era una genio. El testamento de Octavio no era solo un documento sobre bienes raíces, era un mapa de control. Y ella lo había roto al cambiar su vida, al elegir la carretera en lugar de la alfombra persa. La carretera que se extendía ante ellos, rumbo a Oaxaca, no era solo geográfica, era un camino interior. Elena Valdés de la Garza,
La viuda, que prefirió ser tildada de tonta a morir en el silencio, miró hacia el horizonte. Órale, Jorge. Vámonos. A vivir de verdad. Dijo Elena, sintiendo una ligereza que había tardado décadas en encontrar. Había ganado su vida, y en ese triunfo silencioso, encontró la única herencia que valía la pena, su paz y su dignidad. El motor del autobús rugió, y con él, el pasado de Elena se quedó atrás, reducido a polvo en el espejo retrovisor. El silencio había terminado, y la vida, en sus propios y escarlatas términos, apenas comenzaba. Échale un ojo. Suscríbete y déjanos tu pulgar arriba.